Defensa Digital. Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio. 9:35. La misión de observación electoral está alertando sobre la violencia política que ha aumentado en Colombia de cara a las elecciones regionales. Un aumento del 94%. Yo lo veo y lo tengo que volver a leer, 94%. Alejandra Barrios es la directora de la misión de la MOE. Alejandra, ¿qué ha habido? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Y sí, efectivamente, el seguimiento que hacemos de estos primeros 3 meses desde que inició el calendario electoral el pasado 29 de octubre al 29 de enero de este año, pues lo que podemos observar es un incremento frente a las elecciones del 2019, como lo señalas, casi del 94%. Y eso es algo que nosotros hemos señalado con muchísima preocupación porque usualmente, Gustavo, en contextos de diálogo, en la definición de las posiciones de negociación, la violencia se incrementa y los más afectados son los líderes políticos, los líderes sociales y los líderes comunales. 94%, Alejandra. A ver, ¿en qué partes del país tenemos que prender con más energía las alarmas? Pues mira, hay 2 tipos de situaciones que hay que atender. Los departamentos coinciden, pero uno es precisamente donde se presentan los hechos de violencia contra estos liderazgos. Entonces, lo primero que hay que señalar es que a los líderes políticos los amenazan, mientras que a los líderes sociales los matan, y esa es una característica muy fuerte. Los departamentos de mayor violencia contra liderazgos son Santander, Cauca, Bogotá. El eje, digamos, regional más violento es Cauca, Nariño, Antioquia. Esos 3 departamentos, Cauca, Nariño por un lado y Antioquia por el otro, son de los departamentos que concentran mayores hechos de violencia. Y cuando estamos viendo esto en el contexto de diálogo, de negociación, indiscutiblemente hay que hacer un monitoreo oficial, lo tiene que hacer la MAPOEA, lo tiene que hacer Naciones Unidas. Necesitamos algún monitoreo porque tenemos violaciones al cese al fuego desde el mes de enero en Antioquia, en Arauca, en Atlántico, en Valle del Cauca, en Nariño, en Bolívar, es decir, en 9 departamentos. Y la negociación, si va a durar este año, esa negociación la vamos a hacer en un contexto electoral, donde lo que se van a jugar son las posiciones territoriales. Doctora Alejandra, ¿cuál de los grupos armados organizados es el responsable de la mayor cantidad de las amenazas? ¿Eso se puede saber? No tenemos exactamente digamos, no podemos señalar que de manera particular es un grupo porque son en diferentes regiones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Cauca, estamos hablando de Nariño, estamos hablando, por ejemplo, del departamento del Putumayo y de Arauca. Ahí tenemos especialmente lo que fueron los ELN, que además son los que están rompiendo el cese al fuego que se había dicho que se iba a establecer, es decir, están cada vez con acciones muchísimo más fuertes, como los secuestros que ustedes han visto, pero también estamos viendo a los gaitanistas en lo que es todo el eje de Antioquia, de Córdoba, que están haciendo también presión territorial. Y Espinosa con un fenómeno muy tenaz, y es que en la medida en que se ha planteado una negociación no solamente con grupos de origen guerrillero, digamos como las disidencias o el ELN, sino también con grupos de narcotráfico, grupos que tienen ilegalidades económicas, lo que se está haciendo es que se están desdoblando estos grupos. Es decir, están apareciendo pequeños grupos que están buscando posicionarse para poder tener un escenario de negociación. En nuestros cálculos van alrededor entre 80, 87 grupos de estos pequeños que están buscando poder territorial muy localizado para poder tener un escenario de negociación. Entonces lo que podríamos llegar a tener son micronegociaciones cuando precisamente estamos en unas elecciones que son de carácter muy, muy local. ¿Y qué tanto está respondiendo el Estado? Digamos, el ejército que está en esas regiones, la policía, ¿qué tanto están protegiendo a los eventuales candidatos o a la gente para que haya un proceso electoral pacífico? Mira, desde el punto de vista electoral te lo puedo contestar señalándote que ha habido una reacción positiva. Yo sí creo que vale muchísimo la pena destacar el trabajo que están haciendo gobernadores, que están haciendo alcaldes, el Consejo Nacional Electoral, están haciendo ya comisiones de seguimiento electoral.
y eso es muy importante. Son comisiones mixtas, hay comisiones virtuales. La semana pasada solamente estuvimos, por ejemplo, en comisión en el departamento de Magdalena, tuvo también comisión en el departamento de Baupés, si no estoy mal, era Baupés o Bichada, se hizo la semana pasada, y algunas que se hicieron a nivel municipal con el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué son importantes estas comisiones tan tempranas? Usualmente se hacen más tarde, porque esto es lo que permite identificar exactamente cuál es la presión que están recibiendo las organizaciones políticas en el nivel local y cuáles son los tipos de violencia diferenciados que se presentan en cada uno de los territorios. No es lo mismo lo que está haciendo el ELN a lo que puede estar haciendo, por ejemplo, la Segunda Marquetalia en sus territorios de presencia. En el uno están especialmente secuestrando, haciendo presión a la fuerza pública, y los otros están de manera particular poniendo artefactos explosivos o afectando centros poblados. 9:40 es Alejandra Barrios, la directora de la misión de observación electoral. Esta advertencia sobre la violencia política que se ha incrementado de manera muy significativa de cara a las elecciones regionales. Doctora Alejandra, buen día, gracias por estar en Caracol Radio.